devil was walking side by side. Hola, bienvenidos a su canal Relatos, Cuentos y Leyendas. Esta vez en el episodio número 9. Cuando hablamos de pactos, sabemos que nunca, pero nunca terminan bien. Y este caso no es la excepción. Hoy les contaré de un personaje que se volvió una leyenda. Él fue Robert Johnson. La leyenda cuenta que corría en los años 30 en Mississippi, cuando en un cruce de caminos en la autopista 61 con la 49 en Clarkdale, Mississippi, un músico afroamericano se pone de rodillas y le ofrece su guitarra al diablo para que éste la afine y así poder tocar el blues mejor que nadie. Todo esto a cambio de su alma. Allí es cuando un hombre vestido de negro apareció y este afinó su guitarra de una manera muy especial. Y es así como se forjó uno de los guitarristas más influyentes de todos los tiempos en el género de la música del blues. Robert Johnson nace el 8 de mayo de 1911 en Mississippi. A los 16 años deja sus estudios y se casa con una joven llamada Virginia Travis. Tras la boda, Virginia queda embarazada, pero fallece en el parto junto a su bebé. Esther Lockwood fue la segunda mujer de Robert, con la que tuvo a Robert Lockwood Jr. Robert decidió dedicarse a la música. Hasta entonces solo había tocado el arpa y la armónica, en lo cual él no era muy bueno. Recordemos que en estos años la mayoría de afroamericanos sufrían los estragos de la esclavitud y una forma de enfrentar esto era con su música, especialmente con el blues. Pero en consecuencia de tocar este tipo de música, que se consideraba música del diablo, era que llevaba a los hombres al mundo del alcohol y a unos bailes que corrompían sus almas. Así estaba clasificado el blues en esos tiempos. La primera anécdota pública que se tiene de Robert Johnson fue de un rechazo. Se dice que fue expulsado de uno de estos oscuros bares donde se forjó el blues del Delta. Esto por ser muy malo tocando la guitarra. Y los personajes que lo rechazaron esa noche eran unos muy buenos y conocidos guitarristas del Delta Blues. Así fue como Robert decide partir, humillado en la oscuridad. Pero a los 12 meses, o algunos dicen que un poco más de 12 meses, volvió derrochando un talento inigualable, tocando mejor que los mejores del Delta Blues de la época. Y además de tocar también, su vocalización fue sorprendente esa noche en el bar. Se cuenta que después de que lo corrieran del bar donde estaba tocando, este se fue cargando con la decepción, además del dolor ya anclado también de la pérdida de su hijo y de su primera esposa. Este se encontró con un guitarrista llamado Ike Zimmerman. Este guitarrista fue maestro de Robert Johnson. De hecho, él le enseñó a tocar con la técnica llamada slide. Esta técnica es tocar con un tubito en el dedo para anular las notas en el mástil y que las cuerdas de la guitarra tengan un sonido diferente, un poco más metálico. También Ike fue el que le dijo que tenían que ensayar siempre en un panteón. ¿Por qué? Porque ahí era el mejor lugar donde nadie los molestaría. Además de que Iker creía que los muertos le ayudaban en su música. Ya desde este punto se pone misterioso el aprendizaje del blues en Robert Johnson. Muchos se dieron cuenta rápidamente que Robert Johnson utilizaba 6 cuerdas en su guitarra, cuando en esa época solo se usaban 5 cuerdas en la mayoría de las guitarras. Los que estaban en el bar quedaron impactados de ver y escuchar a Robert esa noche, siendo que hace meses este no tocaba ni cantaba nada bien y no tenía ni una pizca de habilidad para la guitarra. Ya en este punto, las personas empezaron a murmurar y a levantar sospechas,
ya que era muy extraño que una persona normal y corriente pudiese tocar de esa manera, y mucho menos cuando no tenía ninguna habilidad en la guitarra. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las personas no sabían que Robert Johnson estuvo 12 meses o más de 12 meses practicando día y noche con su guitarra. En todo este tiempo debió de haber aprendido algo, pero se cree que este tiempo no era suficiente para todo el talento que derrochaba en los bares. Lo peor empezó cuando Robert empezó a cantar, ya que en sus canciones empezó a nombrar cosas muy misteriosas, como su canción llamada Crossroad Blues, el cruce de caminos del blues. En la letra de esta canción nos hace saber que él fue al cruce de caminos y que estuvo de rodillas hasta que el sol cayó y nadie le hacía caso. Prácticamente todas las personas que pasaban por ahí lo ignoraban, y dice también que su alma se hundía en el cruce de caminos. Es ahí donde hace alusión al pacto en esta canción, ya que nos trata de decir que su fe en Dios se hundió. Robert Johnson tocó por todo el sur de Estados Unidos, nunca se quedaba en el mismo lugar. Es como si él huyera constantemente de algo. El público afirmaba que tenía algo mágico que cautivaba, sorprendía al público con su música y con su guitarra, que sonaba como si tuviera dos guitarras al mismo tiempo. Su voz, que podía cambiar de formas, y sus ojos fijos que miraban como poseídos al momento de cantar. Robert era incapaz de quedarse en un solo lugar, y esto era aún más misterioso, ya que tenía su canción llamada Hellhound on My Trail, perro del infierno en mi camino, en la cual nos describe algo como lo siguiente: tengo que seguir moviéndome, hay un perro del infierno en mi camino, el viento sube y las hojas del árbol tiemblan. Y es gracias a esta canción que las personas creían que en la vida real a él lo seguían los perros del infierno, y por eso él nunca, pero nunca, tocaba en el mismo bar. Hay otra canción que también es aún más narrativa acerca de su famoso pacto. Esta canción se llama Me and the Devil Blues, o en español, Yo y el Diablo del Blues. En las primeras estrofas nos narra lo siguiente: temprano esta mañana, cuando llamaste a mi puerta, yo dije: hola Satanás, creo que es hora de irnos. Yo y el diablo caminando lado a lado, y mi mujer me dice: ¿no ves el perro que te rodea? Y yo contesto: yo soy el perro. Yo soy ese espíritu maligno del fondo del suelo. Estas canciones le dan un gran significado a la leyenda. Esta leyenda del pacto que hizo Robert Johnson en el cruce de caminos. Y también hay una última estrofa de su canción que se llama I am a drunken heart man. Soy un hombre de corazón borracho. En esta última estrofa de sus letras dice así: soy un hombre de corazón borracho, y el pecado fue la causa de todo esto. Y el día en que te debilites por las mujeres que no son buenas, ese día vas a caer. Y cabe mencionar que el fallecimiento de este personaje fue a causa de una mujer. ¿Por qué? Porque él tenía la fama de ser mujeriego y cometió un grave error. Robert Johnson se metió con una mujer casada, y el esposo de esta mujer sabía que el día 16 de agosto de 1938, en el bar Three Forks cerca de Greenwood, Mississippi, estaría tocando Robert Johnson. Así que tomó un veneno que muchos dicen que probablemente era naftalina, y lo sirvió con una botella de whisky, ya que él sabía que el whisky
le encantaba a Robert Johnson, y más en los bares cuando él tocaba. Él mezcla esta naftalina junto con el whisky y le envía esta botella a Robert Johnson. Un amigo de Robert Johnson que estaba esa noche con él le dice que por favor no tome de esa botella porque se la enviaron, pero ya venía abierta, no venía sellada. A lo que Robert Johnson no le interesa y toma del whisky directo de la botella. A raíz de esto, él comienza a ponerse muy grave. Robert Johnson muere en Mississippi, Greenwood, en 1938, a la edad de los 27 años. Él fue el primer fundador del Club de los 27, este club donde varios de los artistas, cantantes que han tenido un pacto mueren a la edad de los 27 años. Robert Johnson fue el primero de todos estos artistas que se dice que tienen un pacto. La manera en que Robert Johnson muere es algo muy duro. Se cuenta que por varios días él estuvo sufriendo de fuertes dolores abdominales, los cuales le provocaban grandes hemorragias y además aventaba espuma por la boca, vomitando y andando en forma de perro, en 4 patas. Y lo más extraño fue que antes de morir dijo unas palabras que fueron las siguientes: ruego que mi Redentor venga y me saque de mi tumba. Aquí en este punto, él está clamando a Dios por su perdón. Esto por el segundo pacto que él sostuvo. Él muere en el misterio. Algunos recuerdan que fue apuñalado, otros que fue envenenado, otros que muere de rodillas, otros que muere en 4 patas, otros que muere ladrando como un perro. Su muerte, todos dicen que tuvo que ver con magia. Hasta el momento ni siquiera se conoce con certeza dónde reposan sus restos, ya que existen 3 tumbas oficiales de este músico americano y no se sabe cuál es la verdadera. Otros datos importantes que hacían todavía más extraña a la leyenda era que cuando él iba y grababa las canciones, siempre lo hacía mirando hacia la pared. Algunos decían que era por la acústica, que así sonaba mejor, pero la mayoría siempre dijo que a él le cambiaba el rostro y sus ojos cuando empezaba a cantar. Se dice que los ojos se miraban muy fríos y se miraban sin alma. En los bares donde él se presentaba, siempre pedía las luces muy bajas, muy tenues, para que solo se pudiera ver muy poco su rostro. Todo esto lo hacía muy extraño y hacía más grande a la leyenda de su pacto. Hablando un poco de sus canciones, la primera sesión que él grabó fue en noviembre de 1936 en un hotel de San Antonio, Texas. Allí grabó algunos de sus clásicos como Crossroad Blues, I Believe, I Trust My Broom o Terraplane Blues. Con ellas consiguió algo de fama local y un poco de dinero al vender miles de copias. Esto le abre las puertas a una segunda oportunidad en un estudio en Dallas, en Texas. Allí, a lo largo de 3 días en junio de 1937, graba el resto de sus canciones, entre las que estaban Sweet Home Chicago, Hell Home on My Trail o 3220 Blues. 42 grabaciones que inmortalizan un total de 29 canciones, ya que 13 de ellas se grabaron 2 veces, algo que también es muy extraño. Esta es la obra completa de Robert Johnson, una escueta obra que dejaría una huella indeleble en la música a modo de legado inmortal del que sería luego llamado el rey del Delta Blues. En este hotel Sheraton Gunther en Texas, donde él grabó la primera sesión de sus canciones,
dándole aún más misterio, era un hotel embrujado, ya que se cuenta que en este hotel también se han visto hasta la fecha apariciones de fantasmas en los pasillos, ya que han ocurrido algunos asesinatos en este hotel. Y también las bajas temperaturas. De un momento a otro simplemente se bajan las temperaturas y todo esto de una manera anormal, ya que todos los sistemas de aire acondicionado funcionan perfectamente. Ya con todo esto que pasaba en el hotel y también con las grabaciones después de que él fuera leyenda, Robert Johnson, también le tienen un pequeño estante a Robert Johnson en este hotel Sheraton Gunther en Texas, de alusión a este personaje que hizo su pacto, junto con todos los demás fantasmas que habitan este hotel. Algo que también tenía Robert Johnson fue que antes de que él se hiciera leyenda, muy conocido entre todos estos tipos que tocaban sus guitarras del blues, del Delta Blues, todo este movimiento que hubo. Antes de Robert Johnson hubo una persona que se llamaba Tommy Johnson. No era pariente de Robert Johnson, pero él siempre dijo abiertamente que él sí había hecho un pacto. Y él tenía una frase que es la siguiente: si quieres aprender a hacer canciones, coge tu guitarra y ve al cruce de caminos. Asegúrate de llegar ahí un poco antes de las 12. Toca una pieza con tu guitarra y un hombre negro grande aparecerá. Cogerá tu guitarra, la afinará, tocará un tema y te la devolverá. Así es como yo aprendí a tocar todo lo que quiero. Esto él lo decía abiertamente y a todo el mundo le decía, solamente que él no hizo tanta fama, pero sí tenía un gran talento también. Solo que pues en esos tiempos, como la mayoría también, cayó en el alcohol. Y de él no tengo los datos de cómo falleció, pero se dice que él sí decía abiertamente que él sí había hecho ese pacto. Y con Robert Johnson fue un poquito diferente, ya que pues creen que pues él sí estuvo ensayando un año, más de un año, con Ike Zimmerman, este personaje, cuando se iban a tocar a los panteones. Entonces algunos dicen que tal vez aprovechó todo lo que se decía de él, y pues simplemente expandió más todos estos rumores o chismes que decían que tenía un pacto, que porque tocaba muy bien su guitarra. Y pues la verdad sí se escucha diferente. La verdad su música y sus tonos en sus guitarras y todo se escucha un poquito diferente a las demás canciones en esa misma época. Se escucha muy diferente, entonces pues bueno, creo que la última palabra la tiene cada quien al juzgar o no a Robert Johnson, que solamente hay 2 fotografías oficiales de él, y en una fotografía se mira con donde le toman la foto, tiene el humo del cigarro y se forma la cara, un rostro de un diablo, por así decir. Fue lo que yo noté de volada cuando la primera vez que investigué de este personaje, ya hace un buen de tiempo de que me enteré yo de esta leyenda. Y sí se forma como el rostro de un demonio, de un diablo, algo así, en esa foto que le toman, que trae un traje negro. Y tiene otra foto en la que está también igual abrazando una guitarra. Entonces es donde él está ya
en el hotel está grabando sus canciones. Y hace como 6 años, según esto, sacaron oficialmente una tercera fotografía de él, que se supone que es la hermanastra de él sacó un libro y tenía esa foto pues por ahí alzada para que eh, ella escribió un libro y pues puso la foto de su hermano ahí, no sé, para aumentar las ventas o algo así. Y ya en esa fotografía, que se supone que sí es él, trae la misma vestimenta que cuando grabó en los discos, pero ahí sí se le ve un poco más risueño, ¿no? Y creo que yo no he leído el libro que escribió la hermana, pero creo que dice que pues se supone que él no era un tipo así como todos le dicen, que era muy misterioso y muy oscuro. Al contrario, ella dice que era un buen muchacho, que era muy, muy alegre, pero bueno, cada quien tiene sus opiniones. Creo que en Netflix le hicieron un documental que está muy bueno. Entrevistan a muchas personas que directamente lo conocieron, ¿no? Pues fue hace muchísimos años, directo o indirectamente. Vivieron ahí en Mississippi todas esas personas. Hay una película que se llama Crossroad también, que sale el mismo chavo que sale en Karate Kid, algo así. También está muy buena la película esa. Y pues hacen alusión en yo donde la primera vez que lo vi, que me gustó muchísimo, fue en Supernatural también. Tiene un capítulo por ahí de él y está muy bueno. De ahí me quedé bastante impresionado con los perros del infierno que lo siguen y todo esto. Y hay otra serie, pero no recuerdo su nombre, que también le hacen por ahí un pequeño capítulo hacia Robert Johnson. Y no lo he visto, pero al parecer también lo elaboraron muy padre, muy a la leyenda de Robert Johnson y su pacto con el diablo. Pero bueno, aquí fue todo. Por ahí tengo un relato también de un pacto que tiene una persona, creo que en el estado de Baja California, en el país de México, de aquí del país de México, en el estado de California creo que es. Una persona habló ahí por teléfono y contó su anécdota de lo que vivió. Él no es el que tiene el pacto, sino que él fue a trabajar para una persona. Él y varios más fueron a trabajar para una persona, y donde los hospedó esta persona ocurrieron cosas muy, muy extrañas, muy interesantes. Luego les platicaré eso, que se supone que el que los manda a trabajar siempre, el jefe de la empresa, es el que tiene un pacto y tiene que entregar almas, y por eso también hay desapariciones de las familias o de los trabajadores. Pero ese lo dejo para otro relato. Saludos.